El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Un saludo cordial. Llegamos a una de las lecciones más importantes en la vida del discipulado, hablando del discípulo que aprenderá a estudiar la Biblia por sí mismo. Guiar a una persona para que aprenda a alimentarse, para así crecer espiritualmente, es uno de los privilegios más grandes que tiene el discipulador. Hay 5 maneras por medio de las cuales podemos estar en contacto con la Escritura. La una es leerla. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 13 nos habla de esto. También oírla. En Romanos el capítulo 10 y 17 se nos marca que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También memorizándola, como nos dice el Salmo 119:11, hablando de guardar en nuestro corazón los dichos de Dios para no pecar contra Él. Meditando en ella, y la cumbre de la meditación se encuentra en el Salmo 1. Y hablando de los versículos 1 al 3, al final del versículo 13 nos dice, y todo lo que hace prosperará. Y por supuesto, el estudiarla, como hacían los de Berea en Hechos capítulo 17 y el versículo 11. ¿Cuál es el propósito para estudiar la Biblia? La meta es el crecimiento espiritual, que ha de mostrarse en la vida del discípulo, en su comportamiento frente a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y también frente a los hermanos en la iglesia. La clave es reflejar a Cristo en la vida y no solamente adquirir conocimientos ideológicos e intelectuales de los hechos bíblicos. Erwin Johnson nos da una buena analogía de esta verdad, comparando a la Biblia con el alimento que a diario ingerimos para poder subsistir. Él escribe de esta manera. A fin de vivir y crecer, todos debemos comer. La Biblia es nuestro alimento espiritual, tanto para vivir como para crecer. La gente sana come porque tiene hambre. El hambre es una señal de salud. Cuando descuidamos la Biblia, ello se debe a que no tenemos hambre de las cosas de Dios. Y si no tenemos hambre, no podemos por lo tanto gozar de salud espiritual. Y no sentiremos hambre de la palabra de Dios si no reconocemos nuestra necesidad de esa palabra. La base del estudio bíblico. En primer lugar, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. En 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 10, se nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y segundo, de parte del discípulo se requiere un corazón dispuesto a escuchar y obedecer lo que Dios le enseña. Este reconoce que invertir tiempo en la Biblia es mejor que buscar oro, ya que sus principios son de un precio sumamente elevado. La Biblia declara que hay 3 tipos de hombres en este mundo. En primer lugar, el hombre natural, en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural necesita regeneración, necesita salvación, necesita que el velo se le caiga. Cuando se convierta, ese velo se caerá. En segundo lugar, el hombre carnal. Y lo tenemos en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y escuche, dice, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Un creyente carnal es un niño en la fe, que aunque conoce al Señor, ha aceptado al Señor, todavía vive como cualquier hombre. Y en tercer lugar, tenemos el hombre espiritual. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La meta es que el discípulo llegue a ser un hombre espiritual. El apóstol Pedro nos enseña claramente en 1 de Pedro, el capítulo 2, y quiero leer con ustedes, y el versículo 2, tocante a cómo debemos venir a la Biblia y la importancia de esta, ya que es la única fuente para crecimiento. Él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recordemos también las palabras de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo capítulo 4 y el versículo 4. Así que concentrémonos por un momentito en 1 de Pedro el capítulo 2. Él dice, desead la palabra, hablando de la leche espiritual. Esto es algo que uno aprende en la práctica. Recuerdo visitando en las montañas de Oaxaca a los indígenas mixtecos. La primera noche que estuve con ellos, me sirvieron en un plato una sección que estaba negra. Y yo no tenía la menor idea de qué era eso. He aprendido, y una buena costumbre, de que cuando uno no sabe lo que debe hacer, simplemente ve a los demás e imita. Y todos empezaron con unas tortillas, que en México son muy conocidas. Si usted me mira en otro lugar que no sabe, no se preocupe. Son unos pedazos de maíz cocido, y uno está comiendo con la tortilla, y todos empezaron a hacerlo. Y yo me di cuenta que eran frijoles, dicen en México, frijoles negros, frijolitos negros, habichuelas o porotos, como quiera usted llamarle, negros. Y qué ganas de comerlos tengo cuando estoy lejos de México. Los extraño. ¿Por qué? Porque aprendí a tener un gusto por ellos. Mire, si no los hubiera probado, nunca hubiera empezado a sentir ese gusto por esos frijolitos negros. Igual, con la palabra de Dios se trata de desarrollar un apetito por ella, de tal manera que cuando no está en contacto con ella, la extraña, añora. Como las personas que viven lejos de su país, añoran los platos típicos de su región, añoran la comida de la abuelita, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto, de hecho, requiere un esfuerzo personal. Es muy diferente oír el comentario de otra persona a que uno mismo en la palabra de Dios encuentre las verdades. Mire, es más fácil leer un comentario que tratar de indagar uno mismo, porque es una lucha. Requiere mucho tiempo, esfuerzo mental, espiritual. Esa es la clave, aprender por uno mismo a sacarle provecho a la Escritura. Aquí quiero darle una precaución. Si va a empezar a estudiarla, escoja un libro que no sea complicado. Empiece en el Evangelio de Juan. No empiece, por favor, en Números o en Apocalipsis. Pedro dice, como niños recién nacidos. Esta es una analogía estupenda. Personalmente, yo recuerdo a nuestro hijo cuando vino a la casa unos días después de haber nacido. Él se guiaba por el hambre de su estómago, no por la mamá. Y a la hora que él quería comer, empezaba a llorar. Miren, cuando una persona ha probado la palabra y se da cuenta de su valor, ya no puede vivir sin ella. Es una preparación el estudio bíblico para la vida. Hablé yo con un ginecólogo para preguntarle acerca de la leche materna y me compartió algo muy importante. El niño recibe inmunología de su madre a través de la leche. Igualmente el creyente está capacitado para enfrentar a las doctrinas erradas, las herejías. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra de Dios, el Espíritu Santo les recuerda esos versículos para refutar esas ideas. He pasado tiempo comparando a un niño anémico con un creyente que no estudia la palabra. Un niño anémico tiene sus labios secos, ¿sí?
El creyente sin la palabra, el discípulo sin la palabra, no comparte la palabra con nadie. Un niño anémico llora, pero no tiene lágrimas. El creyente sin la palabra no tiene compasión aunque llore. Al mínimo virus se enferma el anémico. Un creyente fácilmente es tambaleado por las sectas. Un niño anémico está pronto a enfermarse. Un creyente sin la palabra vive en pecado. Y el anémico, aunque tiene el vientre hinchado, realmente eso no es salud. Es algo superficial. El creyente sin la palabra es un creyente superficial. Dice él, desear la palabra o la leche espiritual no adulterada. Una persona que no ha aprendido a diferenciar entre la leche pura y la leche adulterada, fácilmente puede ser engañada. Hay países en donde todavía uno puede ir directamente a la finca para comprar la leche. Y yo recuerdo a la vecina de mi casa que vendía leche. Una ocasión, yo niño, muy pequeñito, le descubrí a la señora Teresa que estaba echando agua en el vale de la leche. Y yo le pregunté, ¿qué está haciendo? Ella me dijo, mira, no digas a nadie, pero estoy queriendo que produzca un poquito más. Por eso echo agua. La verdad es que eso es leche adulterada. Y eso es lo que pasa cuando viene una enseñanza que es Biblia mezclado con filosofías humanas. Y a veces más son filosofías humanas que lo que dice la Biblia. De tal manera que un creyente y el discípulo no puede subsistir basado en agua, porque estará anémico. La palabra de Dios la necesitamos para afrontar tiempos difíciles. Cuando las pruebas y las tribulaciones de la vida azotan, los cimientos de la palabra nos ayudan a permanecer firmes. Frente a las tentaciones que a diario confrontamos, la palabra es nuestro sostén. Tim LaHaye, con su vasta experiencia como consejero, afirma que la falta del estudio bíblico en muchos creyentes colaboró. ¿Para qué? Para que miserablemente caigan en pecado. Él escribe de esta manera. De los cientos de personas con fracasos espirituales a quien he tenido la oportunidad de aconsejar, lo que caracterizaba a todas era la ausencia de la palabra en su vida diaria. Todos estos casos de fracaso y la consiguiente miseria moral y espiritual se hubieran podido evitar si dichas personas hubiesen aprendido a estudiar la palabra por su cuenta. También es importante el estudio bíblico para tener una iglesia fuerte y creciente. Para Dios, la iglesia debe estar llena de creyentes que están creciendo a la madurez. Leemos en Efesios el capítulo 4 y los versículos 11 al 16. Este pasaje lema también en todo el curso, que Dios ha dado hombres con ministerios con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La clave es que haya discípulos maduros con convicciones profundas, que muy fácilmente viene alguien y les hace tambalear. La Biblia es clara en enseñarnos que Dios tiene un plan de crecimiento para cada discípulo. Por eso leemos en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Surge por tanto la pregunta genuina en el discípulo: si tengo que estudiar la Biblia porque quiero crecer, quiero ser un hombre, una mujer espiritual, entonces ¿cómo lo hago? Le toca al discipulador enseñarle paso a paso un método de estudio bíblico. Aquí quiero sugerir el método inductivo y pasemos entonces a verlo. El método inductivo de estudio bíblico es una manera científica de encontrar principios generales partiendo de premisas o datos particulares. Podríamos compararlos con un detective. Este método se aplica a otras materias y en otros campos de investigación. No es perfecto, pero es el más acertado en cuanto se refiere al estudio bíblico porque nos ayuda a escudriñar las Escrituras. Varios autores han avanzado definiendo este método y quiero que miremos algunas de estas definiciones. En primer lugar, veamos lo que dice Robert A. Traina. Hay dos maneras de enfoque al alcance del estudiante de la Biblia. Uno es la deducción, que parte de generalidades para llegar poco a poco a los particulares. Por su propia naturaleza, este método tiende a ser subjetivo y prejuiciado. Tiende a producir dictadores más bien que oidores de las Escrituras.
En vista del carácter objetivo de la literatura de las Escrituras, este enfoque no es adecuado a la Biblia y por ende tampoco es metódico. Por otra parte, su opuesto, la inducción, es objetivo e imparcial, ya que exige que primero uno examine los detalles de las Escrituras en los cuales se basarán luego las conclusiones. Este enfoque tiene una base firme porque siendo objetivo corresponde a la naturaleza misma de la Escritura, que es objetiva. Como consecuencia produce individuos que escuchan en lugar de hablar, y la naturaleza de las Escrituras requiere que las escuchemos con oídos atentos. Tenemos entonces que el estudio metódico de la Biblia es inductivo, porque en este caso la inducción es metódica. Es claro que en el análisis del escritor lo importante es venir a que la Biblia nos enseñe y no tratar de hacer que ella esté de acuerdo con nuestras ideas. Veamos también lo que dice Ada Lum. El método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para sacar luego una conclusión general, yendo de lo específico a lo general. Insiste, por lo tanto, en que al acercarnos al tema o texto, abandonemos las ideas preconcebidas y las conclusiones aceptadas. Ello no significa que no podamos consultar ayudas como comentarios, diccionarios, atlas, etc., pero que lo hagamos solo después de nuestra propia investigación. Realmente hay una diferencia entre alimento enlatado y alimento fresco. Recuerde que el Espíritu Santo es el maestro. Él es quien ayuda al discípulo en el estudio bíblico. Y finalmente veamos la definición de Jensen. El método inductivo de estudio bíblico es científico en su orden de procedimiento. Primero, comienza con lo observable. ¿Qué ve aquí? Segundo, continúa con lo interpretativo. ¿Qué significa? Y tercero, aboga por aplicación. ¿Cómo le afecta esto? Al observar un pasaje de la Escritura, el estudiante es demandado a dejar el pasaje en una soledad momentánea y a verlo con imparcialidad y sin prejuicios. Así que los estudiosos del método inductivo concuerdan que éste provee un acercamiento imparcial a la Biblia y por tanto es el más recomendable por la naturaleza del texto escritural. Ahora veamos brevemente los pasos de los cuales consta el método inductivo. En primer lugar, observar. Tiene que ver con una investigación muy prolija del texto bíblico. Piense por un momento que va a comprar un vehículo. Usted lo analiza, hablando de un vehículo de segunda mano, y averigua muy bien cómo es que funciona, lo prueba, llama a un mecánico, luego llama a su esposa a ver si a ella le gusta. Es observar, mirar los detalles. Antes de terminar el negocio, usted quiere estar seguro de que realmente le conviene esta compra. Esta es la actitud con la que observamos. Usted hace preguntas al pasaje bíblico y busca las respuestas no solamente en el pasaje que estudia, pero también en el contexto, entendiendo que contexto es lo que está escrito antes y después del texto. Usted tiene la meta de encontrar lo que dice. En segundo lugar es la interpretación. Primero, observar. Segundo, interpretar. Se refiere a encontrar el significado de lo que dice. Al interpretar, hallamos principios que son muy valiosos y que los usaremos como parte de nuestra manera de vivir. Esos principios deben guiarnos en todo nuestro proceder. ¿Ha tenido usted que decir a su esposa o a su hijo o a alguien, ¿me entiendes? Esa es exactamente la actitud con la cual uno viene a interpretar. ¿Entiende lo que lee? Para que haya comunicación, debe haber un lenguaje común y también reglas de interpretación. Por eso, al interpretar, el discípulo llega a ser un experto en hermenéutica, que es la ciencia que nos da a conocer las reglas de interpretación. Un ejemplo sería cuando usted hace señas con su mano
Y puede ser que otra persona, esas señas que usted hace, las entiende diferente. Así que para comunicar tiene que estar seguro que entiende lo que le está diciendo. En la Biblia tiene que estar seguro que entiende los términos, las palabras, para poder hallar los conceptos. Cuando usted está interesado en las Escrituras, usted de pronto empieza a descubrir principios, entiende lo que dice y se sorprende. Ah, por eso en el otro versículo dice de esa manera. La idea principal entonces es contestar a esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y por último, aplicar. Tiene que ver con el uso del principio o enseñanza que hemos encontrado con la observación y la interpretación. Un ejemplo sería cuando usted va al médico. Cuando le examina, eso es observar. Luego él diagnostica, eso es interpretar. Y finalmente él le da una receta que sería aplicar. Es obvio que sobreentendido viene con la receta que usted va a ir a la farmacia, comprar la medicina e ingerirla, porque de lo contrario no habrá mejora. Ahí están los tres pasos: observar, interpretar y aplicar. Aplicar tiene que ver con contestar a esta pregunta. ¿Cómo me afecta esta verdad a mi vida? ¿Qué tengo que hacer después de haber descubierto este principio? ¿Qué debo cambiar en mi vida? Eso es aplicar. La Escritura es práctica. Le interesa que usted viva las enseñanzas, no solamente que las tenga en la mente, pero que esos conocimientos teóricos caminen o pasen a la práctica. En este punto, puede usted llegar a ver la diferencia entre un teólogo, un estudiante de la Biblia, entrenado en un seminario, y un creyente, un discípulo que quizás no tiene tanto entrenamiento formal. Pero el uno quizás tiene conocimiento teórico y el otro lo que va aprendiendo lo va practicando. Ahí está la diferencia. La obediencia, como hemos dicho en el discipulado, que es crucial. La utilidad de la palabra. Pablo nos da a conocer lo útil que es la palabra en 2 Timoteo, y quiero que juntos miremos el capítulo 3, y voy a leer 2 versículos. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy interesante, porque dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces yo veo en las casas unos pancitos de cerámica llenos de promesas bíblicas, pero deberíamos poner al lado otro pancito con las demandas bíblicas, no solamente las promesas, porque toda la Escritura es útil, ¿no? Es inspirada por Dios. Y aquí nos da 4 verbos que quiero que los analicemos. En primer lugar dice, para enseñar. Esta palabra tiene las mismas raíces en la palabra griega de donde viene la palabra que nosotros le traducimos como doctrina. Por tanto, las grandes doctrinas de la Biblia no solamente salen de la Biblia, sino son la misma Biblia. Cada doctrina debe ir comparada con la palabra. Si contradice sus enseñanzas, entonces es una doctrina falsa. La palabra enseñar viene del latín insignare, que se refiere a marcar, a designar. La Biblia nos da consejos, ejemplos, escarmientos, que deben ser tomados como guía antes de nosotros proceder y hacer decisiones. Enseñar es mostrar una cosa, exponerla para que sea vista y apreciada. Por eso el énfasis bíblico en una vida nueva, ya que la manera de vivir es el mejor testimonio. Pasamos y transmitimos el mensaje siendo luz por la conducta. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron ya sea agradando a Dios o en rebeldía, pero también nos da a conocer cuáles fueron las consecuencias de esa rebeldía. En segundo lugar dice aquí, para redarguir. Esta palabra tiene que ver con convertir el argumento contra el que lo hace, como un boomerang. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículos 1 al 15, tenemos el caso de David,
que había pecado con Betsabé. Y viene Natán a su presencia y le presenta un caso duro y repugnante al rey. Natán estaba hablando acerca del mismo David, pero David, él levantó el juicio, hizo su juicio, y él dijo que ese debía morir. A lo que en el versículo 7, Natán le dice, tú eres aquel hombre. Eso es redarguir. Otros ejemplos los tenemos cuando la mujer adúltera fue traída al Señor, y el Señor, escribiendo en tierra, dijo a los que querían golpearla que tiraran el que no había pecado, que lanzara la primera piedra. Y claro, cabizbajos, avergonzados, convencidos de pecado, se alejaron y nadie se atrevió a lanzar una piedra. Otro ejemplo, el Señor dijo claramente que antes de mirar en la astillita en el ojo del hermano, había que fijarnos en la viga en nuestro propio ojo. Redarguir. La Biblia nos redarguye constantemente, nos da razones y nos convence de nuestro error. Ella nos reprende y acusa a la vez que nos anima al arrepentimiento. En tercer lugar, es útil para corregir. ¿Cuántas señoras, mujeres, hay que les encanta la costura? Bueno, yo he visto que las costureras tienen una costumbre con sus clientes, las señoras que cosen, ¿no? Les llaman cierto día para hacerles una prueba. Y la idea es corregir si hay algo ahí que no está muy bien antes de terminar el vestido. Imagínense terminarlo y que le quede mal. Mejor corregirlo antes. Eso es lo que hace la Biblia también. Nos corrige, nos endereza, nos vuelve al camino. Nos dice, está saliendo, te regreses por acá. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia prudencia. Y Proverbios capítulo 3, 5 y 6 nos enseña que debemos confiar y fiarnos en Jehová y no en nuestra propia opinión. Que debemos dar a Él nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. El problema está muchas veces en no aceptar que nos hemos equivocado. Claro está que no hay peor ciego que el que no quiera ver. La corrección incluye advertencias. Así como los padres dicen a sus hijos, no vayas ahí porque si me desobedeces te va a pasar esto o aquello, eso es una advertencia. Igualmente la Biblia nos advierte a nosotros de las consecuencias de hacer o no hacer lo que Dios nos manda. Y finalmente dice, para instruir en justicia. La instrucción es sistemática, paso a paso. Tiene que ver con darnos conocimientos o ideas que las usaremos en nuestra conducta. La clave en la instrucción es la repetición, ya que muy pronto se nos olvidan esos principios. Nos pasa como el dicho que a veces los muchachos en la escuela dicen que le entra uno por una oreja y le sale por la otra. La instrucción se centra en recordarnos los dichos profundos. Tal como en el tiempo de los griegos, los jóvenes tenían a un consejero para instruirles en las reglas de conducta, así la Biblia está lista para hacerlo hoy con el discípulo. La pregunta, ¿cómo debo comportarme en tal o cual situación? La Biblia nos guía correctamente. Tiene que ver con la ética. Y el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La meta, que seamos hombres y mujeres equipados, maduros, conscientes y buenos representantes de nuestro Padre Celestial. Que ellos digan, es igualito a su Padre. Mire cómo se comporta. Se parece a Jesucristo. Con madurez. El término dikaios, que de donde viene justo, y también tiene las raíces para instruir en justicia. Este término tiene que ver con un hombre bien proporcionado, bien construido, bien equilibrado, un hombre honrado, justo, probo, piadoso, genuino, razonable, recto, humano y derecho. Todas esas características. Hemos notado cómo las filosofías antiguas han pasado y han fallado, pero quedan las palabras que resonarán hasta el día al final, cuando Cristo retorne y para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Vamos a continuar con el discípulo y la Biblia en la próxima lección.
Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.